No creerás lo que pasó cuando un multimillonario CEO se burló de la hija de un mecánico adolescente y ella le arregló la lente de su cámara frente a todos. Observa cómo su habilidad, coraje y corazón impactaron a la multitud y cambiaron su vida para siempre. Dale me gusta, suscríbete y comparte esta increíble historia. ¿Desde dónde la ves? Empecemos. Emma Rivera caminaba con ligereza entre los pulidos exteriores de los deportivos de lujo. Sus ojos escudriñaban los relucientes Michelin, Ferraris y Lamborghinis alineados para la exposición de autos de lujo de Los Ángeles. Sus zapatillas rechinaban levemente contra el suelo de mármol mientras intentaba pasar desapercibida entre los adinerados invitados con trajes a medida y vestidos de diseñador. A pesar de la chaqueta prestada sobre su desgastado mono, se sentía visible. Todas las miradas parecían posarse en ella. Apretó las correas de su bolsa de herramientas, sintiendo la reconfortante presencia de su padre Carlos detrás de ella, recordándole que la habilidad importaba más que las apariencias en este mundo enrarecido. Carlos Rivera, de 50 años, un mecánico veterano con décadas de experiencia y toda una vida de manos engrasadas, había entrenado bien a su hija. Observaba nervioso desde una corta distancia, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Los dedos de Emma se crisparon, delatando la excitación nerviosa que él recordaba de su infancia. Había aprendido sobre motores antes incluso de saber conducir, reconstruyendo autos pequeños en el garaje familiar. Ahora, de pie en el corazón de uno de los salones del automóvil más prestigiosos del país, Carlos temía el juicio de multimillonarios, periodistas y desconocidos. Pero también sabía que ella tenía talento. Talento que podría convertir este momento en una historia inolvidable. Richard Stanton, un multimillonario director ejecutivo de unos 40 años con un traje elegante y un ego aún más agudo, paseaba entre las filas de autos, evaluando a la multitud con ojo crítico. Reparó en Emma de inmediato, con las manos ligeramente manchadas de grasa, su postura segura a pesar de las dificultades. Una sonrisa burlona curvó sus labios. «Apuesto a que no puede arreglar este McLaren en una hora», dijo en voz alta, proyectando su voz para que los asistentes de alrededor pudieran oír. Las cámaras dispararon instintivamente. La multitud empezó a murmurar, el desafío electrizaba el ambiente. Stanton se apoyó en el coche, con los brazos cruzados, esperando presenciar un fracaso y un espectáculo risible. Emma sintió que se le enrojecían las mejillas bajo la repentina luz. Cientos de ojos la miraban, las cámaras apuntando, los teléfonos en alto. Sin embargo, en lugar de retroceder, dio un paso adelante deliberadamente, exudando una silenciosa determinación que asombró a quienes la rodeaban. Se ajustó la chaqueta, respiró hondo y cuadró los hombros. Todas las lecciones que su padre le había inculcado, la paciencia, la precisión, el respeto por las máquinas, volvieron a inundarla. No se trataba de ego ni de dinero. Se trataba de demostrar habilidad, de demostrar que incluso alguien ajeno al mundo de Stanton podía estar a la altura del desafío con solo conocimiento, herramientas y concentración. La multitud formó un semicírculo alrededor del Michelin, y los susurros se convirtieron en charlas anticipadas. Los asistentes eran una mezcla de entusiastas de los automóviles, periodistas y compradores adinerados, todos ansiosos por entretenerse o por el escándalo. Algunos vitorearon en silencio, impresionados por su valentía. Otros sonrieron con sorna, apostando en su contra. La mirada de Stanton era penetrante, casi depredadora, como si esperara su primer error. Emma se arrodilló junto al coche, quitándose los guantes para tocar directamente los componentes del motor. Sus manos, firmes y callosas, recorrieron las superficies metálicas, reconociendo las piezas al tacto. Cada cable, perno y válvula le contaba una historia que había aprendido a leer hacía mucho tiempo en el garaje. Carlos se apoyó en una vitrina pulida, murmurando palabras de aliento en silencio. «Tú puedes, Emma», se susurró a sí mismo. Orgullo y ansiedad luchando a partes iguales. Recuerdos de noches en el garaje familiar,
de pequeñas victorias arreglando motores demasiado complicados para sus compañeros, lo invadieron. Sabía que su hija ya había enfrentado desafíos antes. Pero esto era diferente. Esto era público. Este era el escenario de una multimillonaria. Sin embargo, en sus movimientos tranquilos y mesurados, vio la misma confianza que tenía cuando resolvió un problema persistente de motor en medio de una tormenta. Ignorando el caos que la rodeaba, Emma inspeccionó el motor del McLaren, una compleja obra maestra de la ingeniería moderna. Sensores, válvulas, turbocompresores y un cableado intrincado se cernían sobre ella, pero lo abordó con reverencia, sin miedo. Ajustó componentes con cuidado, probó conexiones y calculó ajustes mentalmente. Sus movimientos eran metódicos, precisos. Cada vuelta de llave, cada movimiento de muñeca demostraba años de práctica convertidos en acción. La multitud observaba, conteniendo la respiración, mientras ella parecía comunicarse silenciosamente con la máquina, animándola a cobrar vida. Las cámaras disparaban frenéticamente, capturando cada ángulo del joven mecánico, desafiando no solo la arrogancia de Stanton, sino la percepción misma de quien podría dominar un coche así. La expresión de Stanton cambió ligeramente al observar la habilidad de Emma. Su sonrisa burlona se desvaneció. Se acercó más, entrecerrando los ojos al observar sus manos, notando la eficiencia y la seguridad con la que se movía. Interesante, murmuró en voz baja, con un tono que ya no era burlón, sino curioso. El público percibió el cambio. Un murmullo de admiración recorrió a los espectadores. Algunos periodistas rápidamente escribieron notas en sus dispositivos, conscientes de que este desafío podría no terminar en humillación, sino en un triunfo inesperado. El ego de Stanton, sin embargo, permaneció intacto por fuera. En su interior, una semilla de respeto comenzó a arraigar al reconocer la precisión y el conocimiento que Emma demostraba. Emma se detuvo brevemente para limpiarse las manos con un trapo. El motor estaba parcialmente desarmado, pero ahora mostraba signos de recuperación. Pudo oír la leve inspiración brusca de Stanton al darse cuenta de que ella no estaba luchando. Su anterior confianza había sido una máscara. Ahora la incertidumbre teñía sus movimientos. Se enderezó, miró a la multitud y volvió a concentrarse en el motor. El tiempo pareció extenderse. El público contuvo la respiración. Cada conexión que reparaba, cada ajuste que hacía, acercaba al McLaren a rugir con vida. Su concentración nunca flaqueó a pesar de los cientos de ojos, los susurros de las cámaras y la creciente atención de Stanton. Transcurrió la primera hora y las manos firmes de Emma habían transformado el motor del McLaren de una máquina silenciosa y averiada a un zumbido de habilidad ingenieril. Los susurros de la multitud se convirtieron en aplausos silenciosos. Stanton finalmente retrocedió, con la boca ligeramente abierta mientras la realidad se imponía. La chica de la que se burlaba, la hija de un simple mecánico, lo había logrado. El pecho de Carlos se hinchó de orgullo. No había necesitado decir una palabra. Las cámaras grabaron el momento. Las transmisiones en redes sociales explotarían. Y Emma, todavía arrodillada con su mono, sintió una silenciosa sensación de logro. Esto era más que un desafío. Era una declaración de talento, coraje y corazón. Las manos de Emma se movían con una seguridad que desmentía su edad. Cada vuelta de llave, cada ajuste de válvulas, era deliberado y preciso. Se inclinó hacia el compartimento del motor del McLaren, interpretando la máquina como si fuera un lenguaje que solo ella entendía. Las chispas de tensión provenientes de componentes desalineados llamaron su atención de inmediato, y las corrigió con la habilidad de quien había pasado incontables horas aprendiendo de su padre, Carlos Rivera. La multitud de espectadores se movió, inclinándose más cerca, susurrando entre sí, esto no era una chica torpe. Era maestría en el movimiento, una demostración de precisión bajo presión. Los flashes de las cámaras capturaban cada movimiento concentrado de Emma. Los periodistas tecleaban rápidamente en sus dispositivos,
notando su compostura, su eficiencia y la fluidez de su trabajo. Stanton, antes seguro y burlón, ahora permanecía rígido, con los brazos cruzados, observando atentamente. Una gota de sudor corría por su sien al darse cuenta de que este no era el espectáculo que esperaba. Era una exhibición de talento innegable. Los ojos de Emma recorrieron cada componente, mapeando mentalmente el proceso de reparación con metódica claridad. Chispas brillaban del viejo cableado mientras lo reemplazaba con renovada precisión, devolviendo la vida al motor mientras la multitud contenía la respiración. Carlos Rivera, de pie justo detrás de la barrera, apretó los puños con fuerza. El orgullo lo invadió como una corriente. Su hija, que había aprendido motores a su lado, ya que apenas podía sostener una llave inglesa, ahora demostraba una habilidad que incluso los profesionales experimentados admirarían. Recordó las noches en su pequeño garaje, enseñándole a escuchar el sutil zumbido de un motor, a sentir el latido de la maquinaria a través de la vibración y la resistencia. Esas lecciones, antes lúdicas e informales, ahora resultaban invaluables bajo la luz de miles de ojos. Exhaló lentamente, observando a Emma trabajar con una mezcla de asombro y gratitud. La sonrisa de Stanton se desvaneció mientras Emma continuaba con sus rápidos pero impecables ajustes. La arrogancia petulante que había llevado como armadura se transformó en incredulidad. Cada movimiento preciso, cada desalineación corregida, desafiaba no solo al McLaren, sino también sus suposiciones sobre quien podría triunfar en su mundo de riqueza y prestigio. La multitud comenzó a murmurar. Una oleada de asombro se extendió entre los espectadores. «Sabe lo que hace», susurró uno. Otro asintió con los ojos muy abiertos. Teléfonos y cámaras grabaron el evento, capturando el momento en que la hija de un joven mecánico comenzó a convertir una escena que se había concebido como humillación en una de admiración. Emma trabajaba con serena intensidad, sus manos trazando circuitos y tuberías como una pianista sobre teclas de marfil. Reemplazó componentes desgastados, afinó inyectores de combustible y calibró sensores con la delicada precisión de quien entendía los motores casi personalmente. El motor del McLaren respondió sutilmente al principio, un leve zumbido de vibración, pero fue suficiente para indicar el progreso. El público se inclinó hacia adelante, murmurando palabras de aliento e incredulidad a partes iguales. Las cámaras dispararon. Los dedos de Stanton temblaron. Resistió el impulso de intervenir. Por primera vez, se dio cuenta de que su burla había subestimado tanto su habilidad como su compostura bajo extrema presión. El sudor humedecía la línea del cabello de Emma, pero su concentración nunca flaqueó. Cada ajuste era deliberado. Consultó mentalmente la disposición del motor, anticipando cada movimiento, cada consecuencia. El aire olía ligeramente a metal caliente y aceite, mezclándose con el sutil aroma a colonia cara de los asistentes. El corazón mecánico del McLaren comenzó a responder, válvulas abriéndose, alineándose los pistones, los labios de Stanton se apretaron en una fina línea mientras observaba, admitiendo en silencio la derrota en este desafío tácito. La multitud guardó silencio, completamente cautivada por la joven que transformaba un motor aparentemente roto en una máquina capaz de rugir triunfalmente. Los minutos se extendieron como horas mientras las manos de Emma volaban sobre el motor. Reemplazó un inyector dañado con componentes recuperados, recableó un sensor desalineado y ajustó la mezcla de aire y combustible a la perfección. Los susurros de la multitud se convirtieron en jadeos audibles cuando el motor del McLaren tosió, chisporroteó y luego ronroneó con renovada fuerza. Los ojos de Stanton se abrieron de par en par. Las cámaras destellaron salvajemente. Carlos exhaló, invadido por el alivio al ver a su hija encarnar todo lo que él había esperado que fuera. Inteligencia, habilidad, concentración y corazón. La compostura de Emma en medio del escrutinio convirtió el momento en un espectáculo de maestría en lugar de burla. A los 30 minutos, el motor del McLaren rugió con fuerza, resonando por toda la sala de exposiciones. El público estalló en aplausos,
silbidos y vítores. Teléfonos y cámaras inmortalizaron el instante en que Emma transformó la humillación en triunfo. Stanton se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta, incapaz de negar la verdad que tenía ante sí. Carlos se acercó, con orgullo en el rostro y ojos brillantes. Emma se secó las manos con un trapo. El pecho le subía ligeramente por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban con una silenciosa satisfacción. La sala, antes llena de dudas y burlas, ahora estaba cautivada por la habilidad, el corazón y el innegable talento. Los murmullos del público se convirtieron en una ovación de pie. Ingenieros, periodistas y entusiastas de los automóviles susurraban entre sí, impresionados por la maestría natural que Emma había demostrado. Stanton finalmente se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura, pero el asombro era innegable. Se apartó del McLaren, reevaluando no solo la habilidad que había presenciado, sino también las suposiciones que había hecho sobre quien podría tener éxito bajo presión. Carlos apoyó una mano firme en el hombro de Emma. Su orgullo lo abrumaba. En ese momento, padre e hija compartieron un reconocimiento silencioso de años de trabajo duro, dedicación y preparación, que dieron frutos espectaculares en un mundo que a menudo subestima el talento. Emma miró brevemente a Stanton, luego a la multitud. «Es solo un motor», dijo simplemente, con voz tranquila pero segura. La declaración, modesta como era, cargó con el peso del momento. Las cámaras seguían disparando. Los periodistas garabateaban notas frenéticamente y los espectadores seguían susurrando con admiración. No solo había reparado un motor complejo bajo escrutinio, sino que se había ganado el respeto, la atención y quizás incluso oportunidades que cambiarían su vida para siempre. La expresión de Stanton se suavizó, la sonrisa burlona fue reemplazada por un gesto de respeto reticente. La habilidad de Emma había demostrado que la brillantez podía surgir de la dedicación, el conocimiento y el corazón, sin importar el estatus o los antecedentes. La expresión de Stanton pasó de la incredulidad a la admiración reticente. Había entrado esperando humillar a una joven para exhibir su poder ante el mundo de los autos de lujo. En cambio, presenció la maestría, el aplomo y la inteligencia de alguien a quien había subestimado por completo. Se quedó sin aliento cuando Emma Rivera, la hija del mecánico, se secó las manos con calma, con una leve sonrisa dibujando en sus labios. Los aplausos del público crecieron, inundando la sala de exposiciones como una ola. Los flashes de las cámaras capturaron el momento en que la arrogancia se encontró con el talento, y el talento triunfó. Carlos estaba de pie detrás de su hija, con el pecho henchido de orgullo y asombro ante la escena que se desarrollaba ante él. La mirada de Emma recorrió la sala, reconociendo los vítores sin arrogancia. Sus manos mostraban las marcas del trabajo duro, manchas de grasa, pequeños cortes y manchas, pero su postura irradiaba confianza. El McLaren, ahora perfectamente afinado, brillaba bajo las luces de la exposición, un testimonio de su habilidad y dedicación. Stanton, aún incrédulo, se quedó sin palabras. Su sonrisa, una vez, un tono cortante y burlón, suavizado hasta convertirse en algo parecido al respeto. Había subestimado no solo su capacidad, sino también la fuerza de su carácter. El aplauso no era solo para el coche. Era para el corazón, el coraje y la determinación de las manos que acababan de dominar una máquina que muchos adultos presentes ni siquiera podían reparar. Los ojos de Carlos Rivera brillaban con lágrimas contenidas. Recordó las incontables noches enseñando a Emma en su modesto taller, mostrándole el zumbido de los motores, la sensación de los pistones, la paciencia necesaria para la precisión. Recordó su determinación, su afán por aprender y como nunca se quejaba a pesar de las largas jornadas. Ahora, al verla al mando de un McLaren ante una multitud de adinerados entusiastas del automóvil, periodistas y directores ejecutivos, sintió un orgullo sin igual. Emma no era solo su hija. Era una fuerza de la naturaleza, y el mundo por fin lo veía. Stanton había aprendido una valiosa lección.
La habilidad y el corazón no se miden por la edad, el género ni el estatus. El murmullo del público se convirtió en una ovación. Espectadores susurró, señalando a Emma con admiración mientras los periodistas se apresuraban a grabar el momento. «Es increíble», susurró un ingeniero, incapaz de ocultarlo, mientras otro negaba con la cabeza, murmurando sobre errores de juicio y humildad. Las cámaras capturaron cada movimiento de Emma, inmortalizando el cuidado preciso que había tenido para devolverle la vida a Coca-Cola a un complejo motor. Stanton, finalmente recuperando la voz, dio un paso al frente y extendió la mano. «Emma, te subestimé», admitió, cada palabra cargada de un respeto reticente. La multitud guardó silencio cuando el multimillonario CEO reconoció su genio, convirtiendo lo que se pretendía ridiculizar en un momento de triunfo. Emma aceptó la mano de Stanton con aplomo, estrechándola con firmeza pero sin ceremonias. «Es lo que hago», dijo simplemente, con voz tranquila, pero con el peso de la experiencia. La humildad en su tono contrastaba marcadamente con la grandeza del evento, haciendo el momento aún más profundo. Stanton asintió, con una sutil sonrisa formándose en sus labios. Se dio cuenta de que la brillantez a menudo surgía de lugares inesperados, y que la humildad y la concentración podían ser más poderosas que la riqueza y el estatus. La actuación de Emma había trascendido la habilidad técnica. Había revelado carácter, paciencia y determinación. La sala estaba cautivada, los aplausos eran implacables, una celebración del talento sin límites de expectativas. Las cámaras captaron a Carlos dando un paso al frente, abrazando a su hija con fuerza. «Lo lograste, Emma», susurró. El orgullo irradiaba en cada sílaba. Emma se apoyó en él brevemente, permitiéndose un momento de alivio y satisfacción antes de retroceder para saludar al público. El vínculo entre padre e hija nunca había sido tan fuerte, forjado a través de años de mentoría, confianza y pasión compartida por la mecánica. Stanton observaba en silencio, absorbiendo la dinámica de la habilidad con la guía, el corazón con la oportunidad. Comprendió que, si bien el dinero y el poder podían abrir puertas, nunca podrían sustituir la dedicación, la pasión y la integridad que Emma había demostrado bajo presión. Stanton se volvió hacia el público, señalando a Emma. «Damas y caballeros», comenzó con voz firme y autoritaria, «lo que han presenciado hoy es excepcional. Esta joven no solo ha dominado un motor McLaren en tiempo récord, sino que lo ha hecho con una destreza, serenidad y una pasión que rara vez vemos, incluso en los profesionales más experimentados». La multitud estalló de nuevo. Los ingenieros asintieron, los periodistas garabatearon frenéticamente y los espectadores vitorearon. Stanton continuó: «Es un honor para mí ofrecerle a Emma Rivera una pasantía en mi empresa, una oportunidad de formarse, innovar y liderar en el campo de la ingeniería automotriz de lujo». Los ojos de Emma se abrieron de par en par, agradecidos. Respiró hondo, asimilando la gravedad de la oferta. Esta pasantía no era solo un trabajo. Era una oportunidad para demostrar su valía, para entrar en un mundo donde la habilidad se unía a la ambición, para demostrar que el talento podía redefinir las expectativas. La oferta de Stanton estuvo acompañada de cámaras, periodistas y líderes de la industria, todos presenciando el momento en que la hija de un joven mecánico ascendió no por su riqueza, conexiones o estatus, sino por puro talento, enfoque y coraje. Emma sonrió, asintiendo respetuosamente. «Gracias», dijo simplemente. Sus palabras tenían más peso que cualquier declaración grandilocuente. El orgullo de Carlos se desbordó al ver a Emma firmar la aceptación de la pasantía. Pensó en cada noche, cada lección en su pequeño taller, los momentos en que ella había luchado, pero nunca se había rendido. Verla reconocida a esta escala superó cualquier sueño. El público observaba en silencio, comprendiendo que no se trataba solo de autos. Se trataba de resiliencia, mentoría y el espíritu inquebrantable de alguien decidido a ascender. Stanton se acercó a Carlos y le estrechó la mano. «Su hija es extraordinaria»,
admitió con sinceridad. Carlos asintió, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Aprendió de los mejores, dijo en voz baja, mirando a Emma. El primer día de Emma en la empresa automotriz de lujo de Stanton fue recibido con entusiasmo y curiosidad por parte de los empleados que habían escuchado la leyenda de su reparación de Mersenne. Entró en un mundo de defectos pulidos, tecnología de vanguardia y una cultura de innovación, llevando consigo la experiencia, la humildad y la confianza que la había traído hasta aquí. Su padre la había preparado. Sí, pero este era su momento. Cada ajuste, cada decisión que tomaba reflejaba los años de aprendizaje, las largas noches en el taller y la determinación de demostrar que la habilidad y el corazón importan por encima de todo. Stanton observaba desde lejos, con una sonrisa de orgullo en el rostro. En las semanas posteriores a la exposición, los medios de comunicación publicaron la historia de Emma, aclamando su talento como un prodigio en la ingeniería automotriz. El apellido Rivera se convirtió en sinónimo de brillantez inesperada, habilidad y perseverancia. Stanton la guió personalmente, observándola innovar, resolver problemas y ganarse el respeto de ingenieros experimentados. Carlos la visitaba con frecuencia, compartiendo consejos, ánimo y miradas de orgullo. La trayectoria de Emma se convirtió en un faro, mostrando al mundo que el talento, el coraje y la integridad podían desafiar las expectativas. El día de burla se había transformado en un día de triunfo, cambiando para siempre su vida, el legado de su familia y la percepción de lo que las jóvenes podían lograr en el mundo automotriz, dominado por los hombres. Para finales de año, Emma había demostrado ser indispensable. Lideró proyectos, resolvió problemas complejos, problemas mecánicos, e incluso diseñó mejoras para los vehículos de alto rendimiento de la compañía. El respeto de Stanton se convirtió en mentor, y a menudo contaba su historia en eventos del sector como ejemplo de potencial sin explotar encontrado en los lugares más inesperados. La vida de Emma había cambiado no por la riqueza ni los privilegios, sino por el talento, la determinación y la valentía de aprovechar el momento. El público de la exposición, los periodistas, su padre e incluso Stanton fueron testigos de una historia que inspiraría a generaciones futuras. Emma Rivera se había convertido en más que una mecánica. Se había convertido en una leyenda. Los aplausos, las cámaras, los elogios, todo se desvaneció en un momento de silencio y reflexión para Emma y Carlos. Juntos en el garaje después de otro largo día, se secó las manos y sonrió. «Lo logramos, papá», dijo en voz baja. Carlos la abrazó con fuerza. «No, Emma, lo lograste tú», la corrigió con la voz cargada de emoción. Desde el desafío inicial, pasando por la hábil demostración hasta el reconocimiento y la tutoría, Emma había recorrido un camino que pocos podrían imaginar, demostrando que el corazón, la dedicación y la habilidad podían romper barreras y reescribir las expectativas de maneras que la riqueza y el estatus nunca podrían.